muchas áreas de la medicina son de fiar, la ciencia produce datos, Sí. pero en drogas habitualmente lo que se estila son las leyendas urbanas, los mitos bueno, la información que no está basada en datos, ¿no? O sea, La inmensa mayoría de las drogas ahora ilegales, sobre medio ilegales, han sido, antes que drogas, fármacos de prescripción. Sí, el LSD, la MDMA, aunque no llegó a comercializarse, las anfetaminas, la ketamina, el GHB, el opio, la morfina, la cocaína, todo han sido fármacos antes que drogas. Y ese estigma, esa moral, se ha trasladado ahora a las drogas. Se pone como ejemplo siempre esa parte extrema. Sí. Pues el adicto heroína que se pincha, la persona se pone como muchas religiones, tanto de Asia como de América, utilizan psicoactivos, fundamentalmente tritaminas psicodélicas, sí. para entrar en contacto con la divinidad. Puedes dar la explicación que quieras, pero creo que ese papel de trascendencia y ese papel de conexión o de apreciar la realidad de otra forma, tal como es, o tal, bueno, pues desde luego es algo que está ahí. Soy bastante agnóstica, ¿vale? Con respecto a la cocaína. El último detalle que te quería dar es que la cocaína es el fármaco que permite que exista la cirugía oftalmológica, la cirugía de ojos. Hasta ese momento la cocaína duerme la lengua y es el primer anestésico local que hubo disponible. Se pudo empezar a operar de cataratas porque había cocaína. Luego ya... Porque te dormía el ojo. Fernando Caudevilla, bienvenido al show. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. La verdad que cuando vi tu perfil, que te descubrí en las redes, a lo que te dedicas, por lo que has pasado, lo que has hecho, me apasionó, como te dije fuera de cámara. Por lo tanto, me dije, quiero tener a Fernando en mi programa porque creo que podemos aprender mucho, yo y la audiencia, los que te van a ver, sobre este mundo el cual te ha hecho ahora mismo bastante conocido, que es el mundo de las sustancias, ¿no? Uh-huh. Y las sustancias ilegales o no. Ya esto lo vamos hablando, ¿verdad? Las sustancias, sí. Las sustancias. Bueno, para presentarte, Fernando, eres médico licenciado y especialista en medicina de familia, ¿no? Eres más conocido como el Dr. X. Sí, llegaremos a ello. Eres experto en drogas, reducción de riesgos y consumo responsable de las mismas. No trabajas desde el juicio moral, sino desde la información y la realidad del consumo que existe. Tienes más de 25 años atendiendo a personas con consumo de sustancias, personas con problemas en este sentido, tanto en consulta como en entornos virtuales. En este caso, Fernando fue bastante conocido por trabajar, digamos, en la dark web o la deep web. Defiende un modelo basado en informar, minimizar riesgos y asumir que el consumo existe y es natural. Has participado asesorando sobre drogas en la Deep Web, ya lo dije, en Silk Road, e informando a consumidores fuera de los canales, digamos, oficiales. Sí, convencionales. Eres crítico con las políticas tradicionales de drogas y consideras que han generado incluso más daño que soluciones. Sobre esto conversaremos. Hablas abiertamente de tu propia experiencia con las sustancias, ¿no? Con estas. No desde la teoría por ende, sino desde lo que has vivido. Tu línea de trabajo es educación sobre consumo, análisis del comportamiento humano, relación entre sustancia y contexto. Has llegado a ser inclusive investigado por el FBI en Estados Unidos, has ido a juicio y demás, pero bueno, en este caso has salido absuelto. No fuimos a juicio, pero bueno. No llegaste ahí siquiera. No, solamente. No llegaste ahí, pues mucho mejor. Unas acusaciones falsas. Acusaciones falsas y, por suerte, no era lo que te tocaba en la vida. No. Y por último, ya para no extendernos más, hay una novela inclusive documental, un libro, que es El médico de la dark web, que está documentada, digamos, en tus experiencias, ¿no? Sí, pues fue como una especie de... Una de las cosas más raras que me han pasado en la vida, como José Ángel Mañas y Jordi Ledesma, me cogieron, yo contaba mi vida como si fuera una vieja diva del pop,
Y entonces pasó esto, pasa lo otro, y con eso hicieron una novela. Lo Vale. llaman mi libro, pero yo no es mi libro, es un libro que han escrito unas personas basado en pues, en la historia que sucedió y de la que Llegaremos. si quieres luego podemos Llegaremos, hablar. llegaremos, llegaremos. Bueno, para las personas que no te conocen, aunque tú eres bastante conocido ya, ¿vale? Pero las personas que no te conocen, ¿dónde nace el nombre de Doctor X? Pues yo desde el año 99 que empecé a trabajar con una ONG que se llama Energy Control, con la que he trabajado hasta hace 3 o 4 años, Sí. pues bueno, me interesaba el tema de las drogas, de las sustancias psicoactivas, y en un principio empecé ofreciendo información para personas que consumen drogas en Sí. sitios donde la gente consume drogas, en foros de internet. Sí. Y pues ahí, no sé muy bien si unos amigos me pusieron o me puse Doctor X, que luego habían pensado es un nombre muy chulo porque es como de superhéroe, supervillano. Yo creo que así a nivel de marketing funciona bien, está bien, pero fue algo absolutamente, pues, absolutamente espontáneo. Y luego, bueno, pues se quedó O con el sea que Doctor X. nace desde temprano, no tiene nada que ver con lo que vino después. No, se hizo un poquito más popular a partir del 2010, pero ya desde el 2003, 2004 yo ya era el Doctor X, ¿no? Además, te viene con el color de pelo que Sí, llevas. sí, bueno, es mi color natural, me sale así. Antes Antes me lo tenía de gris, pero, te pero sale ahora la me sale X, así, ¿no? efectivamente. Directamente. A ver, Fernando, tú hablas de dos planos. El médico y desde dos planos, el médico y el divulgador. ¿En qué momento decides separarlos? Es que no creo que sean separados, creo que van bastante unidos. Ujú. Es decir, Sí, yo me refiero a diferenciar entre el rol profesional y el discurso, el discurso público. mm, el- yo los veo bastante. O sea, el mensaje viene a ser básicamente el mismo porque Sí. busca ser un mensaje basado en ciencia, en objetividad, en datos, no Ujú. en leyendas, no en historias. Y lo que pasa que hay que adecuarlo según al público al que va dirigido. Es decir, si tú vas a preparar un artículo para un congreso, un artículo de investigación, usas más ese plano Claro. médico. Y si vas a escribir en un blog o vas a hacer una entrevista, vas a dar una charla, lo haces en un tono más divulgativo, pero utilizando esa ciencia, esos datos como base, porque en drogas, yo qué sé, pues en cáncer, en diabetes, en muchas cosas, en muchas áreas de la medicina son de fiar, la ciencia produce datos, Sí. pero en drogas habitualmente lo que se estila son las leyendas urbanas, los mitos bueno, información que no está basada en datos, ¿no? O sea, que tú lo de divulgación y demás también lo llevas desde el principio, desde el comienzo. ¿Siempre has sido un médico que te ha gustado divulgar Sí, o es que siempre, sí. empezó a raíz de la fama que empezaste No, a coger? según ha ido pasando el siglo XXI y ha sido más fácil divulgar, porque antes, claro, ¿no? Teníamos 2 canales de televisión y según se ha ido haciendo más fácil divulgar, pues yo he divulgado más, supongo. Tampoco es una cosa que me haya propuesto. Bueno, pues ha surgido la oportunidad y cuando ha surgido lo he hecho. Fernando, ¿qué te lleva a centrarte en el mundo de las drogas dentro de la medicina? ¿Por qué el mundo de las Ujú. drogas? Pues porque me parece que es uno de los pocos tabús que quedan. Es decir, en el siglo XXI, en este momento, uno puede ser ateo, Lo digo porque es divorciado. un poco habitual, Sí, perdóname, es porque un poco, la sí, especialización es un poco habitual y tiene un estigma muy grande. sí. Bueno, es que a ver, Explícanos por qué. primero el que en el siglo XXI, como te decía, pues en este momento uno puede ser ateo, divorciado, homosexual, y bueno, y se entiende que son distintas formas de vivir la vida. Sí, Pero todo lo que rodea a las drogas tiene un estigma y un tabú que es el mismo que existía hace 30 o 40 años en relación con el sexo. claro. Y me parece particularmente interesante, porque es un campo que está poco trabajado. Las personas que consumen drogas, la mayoría de las personas que consumen drogas ilegales no tienen problemas. Sí, Esto es un dato que es absolutamente incontestable. Hay una minoría que desde luego tiene problemas gravísimos a los cuales hay que atender, pero para esa mayoría hay que buscar medidas o estrategias precisamente para que no acaben teniendo problemas graves, ¿no? Y en el discurso oficial, cualquier consumo de drogas, de cualquier tipo, es una entrada a un camino, a un camino que inevitablemente va a llevar a la perdición y a la destrucción, ¿no? sí, sin llegar a fomentar ningún consumo, porque esto es más bien informativo y constructivo, digamos. Sí, es verdad que muchas de las personas, inclusive yo, tengo que decirlo, casi siempre tenemos
ese discurso ya, ese planteamiento incorporado del que ya automáticamente el que consume drogas, sustancias, ya está mal. Pero fíjate, perdona, Ya, que ya está mal. has dicho, bueno, no vamos a fomentar ningún tipo de consumo, que es algo que hay que decir siempre en este tipo de, Sí, de debates, sí, pero si estuvieras entrevistando a una monja, sí. no le diría, bueno, no vamos a fomentar el que la gente se vaya al convento, o si estuvieras hablando de submarinismo, no vamos a fomentar el submarinismo, ¿no? Es que Totalmente. hablar sobre drogas no implica fomentar el consumo de drogas, pero este mensaje que ha sacado sale siempre. Es que es, ¿no? Es un automatismo, Sí, es un automatismo, miedo, sí, es un no. No vamos a hablar. ¿Quién ha dicho? Claro, no, muy bien, muy bien. No, y es eso, es eso. Lo que te estaba comentando, todo el mundo piensa que los que consumen droga son gente que está o ya acabada o no tiene más nada en su vida, que a lo mejor no tiene ni profesión o la hacen mal. No, tiene ese gran estigma, ¿no? Donde lo que acabas de decir tú. Hay mucha gente que consume a diario o tiene un consumo ocasional o esporádico regular, y que no supone problemas. y no supone un problema en su vida. Yo creo que en primer lugar tenemos que hablar de las drogas más consumidas, que son el alcohol y el tabaco, ¿no? Sí, por favor, desarrolla eso. Que forman parte del resto de las sustancias. El tabaco es probablemente la que es más excepcional, la que es más peligrosa, digamos, en ese sentido, porque la mayoría de la gente que consume tabaco tiene problemas con el tabaco y además el tabaco es una droga que produce problemas gravísimos, ¿no? No hay ninguna otra droga que te produzca un 50% de cáncer y un 15% un 50% de bronquitis crónica y un 15% de cáncer. Pero siendo el alcohol una droga que es extraordinariamente adictiva, neurotóxica, hepatotóxica, muchos consumidores, todos los días de la vida. pero muchas personas hacen consumos que son adecuados o que son adaptados, ¿no? Sí. Y con el resto de las sustancias sucede lo mismo, en menor proporción. Es decir, ¿no? Cuando hay gran cantidad de consumidores de cannabis, que es la tercera droga, detrás del alcohol y el tabaco, que no son problemáticos, que no van a desarrollar problemas, y con el resto de las ilegales sucede lo mismo. Sí que hay factores que facilitan el que ese consumo sea problemático. Desde luego, cuanto más joven sea la persona, si hay algún tipo de vulnerabilidad personal o algún tipo de enfermedad o de antecedentes psiquiátricos o físicos, en esas personas el riesgo de problemas es evidente. Insisto, cuando digo que la mayoría de las personas no tienen problemas, es una realidad, como real es también que hay una minoría que tiene problemas y problemas graves y que hay que atenderlos. O sea que efectivamente, yo es que realmente desconozco un poco eso. Además, Fernando es un profesional de la salud y además del tema. Por lo tanto, habla directamente con toda la propiedad del mundo. O sea, hay personas que, como el alcohol, consumen drogas y llevan una vida natural, normal, y no mueren de ello, ni se enferman de ello, ni nada. Tú miras todas las estadísticas, todos los estudios y dicen esto. ¿Y por qué entonces, Fernando? ¿Por qué entonces eso...? Porque las drogas tienen un componente moral, insisto, que antes estaba en el sexo, por ejemplo. Antes las personas homosexuales eran viciosas, por definición. Se les encerraba o se les intentaba curar. Pues luego, pues no son más viciosas ni más enfermas que el resto de la... no somos más viciosas ni más que el resto de la población. Y ese estigma, esa moral, se ha trasladado ahora a las drogas. Se pone como ejemplo siempre esa parte extrema. Pues el adicto que se pincha, la persona se pone como modelo de todos los consumos de drogas, cuando tú miras cualquier estadística, esto no es así. Incluso para las drogas muy adictivas, la mayoría de los consumos son ocasionales o esporádicos. Y luego hay otro problema también, que es que los consumidores de drogas están generalmente en el armario. Uno puede llegar al trabajo y decir que se va a casar con su novio o con su novia, no supone ningún problema. Incluso puede decir, que esto yo lo oí hace poco, ¿no? Buah, me cogí un pedo de alcohol cuando acabamos la cena, que no encontraba ni el coche y me tuve que volver en taxi. Y esto hace gracia, ¿no? Bueno, y esto hace gracia. Esto hace gracia, pero si alguien dice que se comió una pastilla el fin de semana y que esto sería escandaloso, ¿no? Sí, eso me lleva a pensar, Fernando, efectivamente, hasta en los packs de cigarros te ponen la peor enfermedad proyectada. Como en plan, bueno, hay que ponerla. Sí, pero aún así te la fumas. Pero en ese caso, sí, claro, también la información no es suficiente muchas veces. Es decir, todos sabemos que el tabaco es muy malo y hay gente que fuma y no puede dejar de fumar. Sí. Pero se trata de información y de conocer los riesgos. O sea,
El consumo de drogas lo podemos conceptualizar como algo que siempre es terrible y que siempre va a dar problemas, o bien pues algo que implica placer y que implica riesgo, como tantas otras actividades de la vida. Es decir, como subirse en un esquí, o como montar en moto, o como pues, implica placeres, implica aspectos positivos, implica también riesgos. Y muchas veces este equilibrio entre placer y riesgo es modificable, depende de lo que haga la persona. Fernando, efectivamente, yo tengo que decir que cuando yo te escuchaba conversar, aparte del modelo constructivo que tienes, es apasionante lo que dices. Es apasionante. Hablas lo del placer, vamos a llegar a ese momento. Porque en definitiva muchas personas, tal como lo hacen con el alcohol y demás, lo que quieren buscar en las drogas o en ciertas drogas, de toda la gama que existe, es eso, un placer de un momento, un placer o de Sí, varios momentos, pero no hacerse... es que el placer también está solamente placer, hombre. Tenemos una vida en general no tan Sí, gris que, bueno, sí, que el placer es un lujo y además está bien, no tiene por qué ser algo negativo. Claro, no se puede vivir siempre en el placer, porque entonces claro. el placer necesariamente implica el que sea algo recortado en el tiempo, porque si no, pues si no ya lo invade todo. El placer continuo es imposible, pero los placeres están bien y cuando se dice los efectos de la cocaína o del éxtasis son ansiedad, taquicardia, angustia. No, hombre, no, la gente podrá ser adicta o podrá ser viciosa, pero no es tonta. Es decir, si la gente utiliza drogas es porque tiene efectos positivos, deseados o valorados, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones, ¿no? Es que la gente usa drogas para evadirse. Bueno, pues es que a lo mejor a veces evadirse es necesario. Pero sin embargo se están empastillando muchísimas hoy día en la sociedad las Sí. personas para evadirse Sí, precisamente de la es vida que tenemos. hay realidades de las que hay que Son evadirse, drogas. ¿no? Y bueno, pues ¿qué es peor? ¿Evadirse tomando una sustancia o evadirse yéndose a un centro comercial y gastándote el fin de semana una gran cantidad de dinero? Bueno, cada uno, yo creo A que lo mejor el dinero que ni siquiera tienes. yo creo que un cierto grado de evasión pues puede ser también adecuado en un momento dado, aunque todo exagerado, evidentemente, pues si uno vive en la evasión continua, pues no puede aceptar su realidad, ¿no? Fernando, mira que no hemos entrado todavía en historia y sin embargo, como te dije fuera de cámara, vamos a ir hacia adelante, hacia Lo que detrás. quieras. O sea, ¿crees que entonces que efectivamente lo que son las drogas y el consumo de las drogas está descontextualizado? ¿Quieres decir con descontextualizado? O sea, que realmente no es lo que realmente es, lo que te quieren vender de el gran daño que te hacen, el apocalipsis que crea en la mente Mira, o en la sociedad. Mira las estadísticas. Es decir, pues, si quieres, por irnos a datos recientes. Sí, ¿no? por favor. Estamos con los jóvenes, con los niños, en los últimos 4 a 8 años, las estadísticas en consumo en personas jóvenes están cayendo en picado. A los jóvenes de ahora no les interesan las drogas como a los de nuestra generación. Bueno, pues ya les interesarán más adelante, ¿no? Pero que, claro, que siempre de los niños y los jóvenes. Tú cuando miras estadísticas de mortalidad, de toxicidad, de qué sustancias son las que realmente están presentes, pues es que no es lo que se cuenta en los medios de comunicación, que en general pues se basan en la anécdota, en el chascarrillo y en cuestiones que no tienen ningún sentido. O sea, te podría hablar de ¿recuerdas la noticia más vista en agosto de 2024? Es la de los pinchazos con jeringuillas a las chicas, que esto motivó un comunicado del ministerio, motivó movilizaciones en varias comunidades autónomas, muchas portadas durante el mes. La idea está de que a las chicas les pinchaban con algo para dormirlas en discotecas, que resultó ser absolutamente falsa, pero la droga caníbal, el estramonio... Sí, es como un morbo de noticia, es es como sacar algo que hay que... Efectivamente. Es como llegar a ese estado de las redes sociales, que hoy día que también son drogas, o tienen ese efecto, y la noticia se ha vuelto eso también. El fentanilo, que en España epidemiológicamente no está demostrado que haya entrado, que sea desde luego un problema relevante, porque tenemos sistemas de alerta para eso, y que se ha asumido ya que está entre todos nosotros como si fuera una droga más disponible. O sea, que es un negocio el de la noticia también, claro. Sí, y entonces ha encontrado la rentabilidad también en ello. Sí, ahí en las drogas es algo que escandaliza, que causa siempre morbo, que causa atención, que da miedo. Entonces, pues
es un foco para esto, para difundir tonterías en las cuales muchas veces las autoridades y las sociedades científicas pues o miran para otro lado cuando no directamente apoyan estos mensajes, ¿no? Qué interesante, Fernando. Qué interesante. Fernando, vamos a meternos un poquito ya en la Deep Web, la Dark Web, en ese mundo llamado oscuro. ¿Cómo se acaba ejerciendo como médico? Sé que, perdóname, sé que estas preguntas te las han hecho muchas veces, pero es que es muy, muy interesante y hay muchas personas Sí, que lo porque además quieren saber todavía. puede ser una cosa un poco extraña, efectivamente, y es una cosa un ¿Cómo poco se acaba? rara. Como te decía, yo entre el 2000 y el 2010 estuve en bastantes foros de Internet proporcionando información sobre salud y drogas a gente que toma drogas. Sí. Es decir, yo soy diabético y quiero probar la MDMA. Pues bueno, habrá que explicarte si puedes hacerlo, si no, y cuáles son las formas más adecuadas para que tengas menos riesgos. Sí. O yo he tomado esta sustancia y quiero saber qué efectos secundarios tiene. O esto que me pasa tiene que ver con no sé qué droga, o si tomo esta medicación puedo tomar esta otra droga. Y ese tipo de preguntas que tienen Sí. los usuarios de drogas Sí. y que no se atreven a hacerlas donde hay que hacerlas, que es con el médico, sino que lo hacen a través de Internet, ¿no? Sí. Como digo, yo estaba 10 años haciendo esto y alguien me habló de Silk Road, de una ¿Qué web, edad tenías, perdón? pues a ver, 2013, es decir, pues 13 menos, pues 38, Por ahí. 37, sí, Vale. sí. Y bueno, a ver, a principios de este siglo, bueno, pues la economía para comprar y vender productos cambió completamente a través de Internet y tú ahora Sí. ya no hay colas para cines, ya no hay librerías, y puedes comprar cualquier producto, ¿no? Sí. Esta revolución pasó de hace 10 o 15 años, Sí. pero las drogas se habían quedado fuera porque son drogas ilegales. Entonces, en la red profunda se ideó un sistema que funcionaba como Amazon, o como eBay más bien, ¿no? Un sistema que pone en contacto a compradores, vendedores de drogas, y que las sustancias te llegan a tu casa a través del correo, ¿no? Sí. Es un sistema que demostró funcionar absolutamente de forma brillante, perfecta, y que luego se ha seguido sofisticando durante todos estos años. Ahora no se habla mucho de esto, pero comprar drogas a través de Internet es relativamente sencillo y mucho más seguro que en la calle, ¿no? Bueno, como decía, yo entré en esta página y me quedé absolutamente alucinado. Y la página tenía un foro en el que se hablaba de drogas y había una parte en la que se hablaba de drogas y salud. Y bueno, pues yo hice lo mismo que había hecho en otros foros de Internet, de hola, soy el doctor X y soy médico. Me asocié ese Sí. el personaje del doctor X a mi web y estoy aquí, pues si queréis preguntarme y que tenga Porque ya eres información. especialista en ello. Sí. Y pues curiosamente aquello tuvo éxito, tuvo mucho éxito, tuvo muchísimo éxito. El administrador de la web se puso en contacto conmigo para, bueno, pues porque lo promocionaron en la página. Y bueno, y en aquel momento había una cosa que se llama Bitcoin, que no la conocía nadie. Y bueno, pues yo aceptaba donativos en Bitcoin y acepté donativos del propio fundador de la página. Y bueno, pues sigo teniendo que pagar hipoteca, pero pues aquellos Sí, porque en esos momentos el Bitcoin sí, el todavía no Bitcoin tenía ese estaba valor que a 100, tenías ahora mismo. 100, 200 euros, ¿no? Bueno, y luego después de Silk Road, pues vino Silk Road 2, vino Evolution, y así, pues el personaje del Dr. X se hizo relativamente conocido tanto en los foros de la red profunda como a nivel internacional, porque ya en muchas revistas o algo ya hablaban de esto, cuando yo tampoco lo veo nada de especial. O sea, pues alguien que da información sobre drogas y salud a un médico, a personas que consumen drogas dentro de ese contexto. Yo no veo que hay nada de extraño. O sea, efectivamente, tú no vas a ir a un instituto a decirles a los chicos de 15 años cómo se hace una raya, porque eso no tendría ningún sentido, ¿no? Pero si tú estás hablando con gente que se hace rayas, pues tendrás que explicarle cómo se hacen las rayas. Yo no veo ¿Pero qué te vas a o sea, dices, cómo hacer la raya o cómo mezclarla? Porque donde yo veo ese tipo de negocio o ese tipo de llamar la atención o de hacerte famosos en ello es quizás, a ver, desde mi ignorancia, ¿cómo haces la raya?
¿Qué componentes y esto y lo otro tienes que tener para que llegue a un estado o al otro, para que sea más profundo pero el simplemente viaje o no? cómo se hace una raya. Es decir, es que la O sea, gente, no hay mucho la más. gente aprende a hacer una raya por lo que ha visto en la tele, por lo que hacen sus amigos. Y, hombre, y hacer algo ahí encima de un váter infecto con una tarjeta de crédito en el cual quedan grumos, ¿no? el turulo lleno de mocos te lo paso a ti, pues, Sí, no sé, sangre a veces. a lo mejor hay otras técnicas de hacer las cosas, que no vamos a entrar en esto ahora, pero Claro, que hay formas de hacerlo que son más higiénicas, más claro. seguras, que dificultan el que las personas tengan una sobredosis, etcétera. Algo tan sencillo como eso. Luego podemos ir a combinaciones de fármacos o cualquier otra. O sea que cuestión. eso al final Que es era... dar información. Mira Sí, tú, que sí, uno sí. piensa que todas ese tipo de personas ya son cuasi profesionales del tema y sin embargo sí necesitan a un profesional. Claro, por un lado se dice que son cuasi profesionales cuando no tienen por qué, también tienen pues que muchas veces son los mitos que se perpetúan. Tú me vas a perdonar, Fernando, pero yo soy, en este sentido, es verdad que no tengo una gran cultura. Ujú. Por eso a lo mejor me expreso de una En tan- manera en que tantas dice este hombre. como yo en tantas otras cuestiones, ¿no? Es decir, Claro, que esto cada uno. Pero te decía, por un lado se les dice que son cuasi profesionales, pero el otro prejuicio hacia los usuarios de drogas es como que si toman drogas es que no se preocupan por su salud, que no tienen ya, interés en su salud. Es un prejuicio, tienen totalmente. la misma preocupación que podemos tener el resto. Y Qué hay que fuerte, ¿no? atenderla. Qué fuerte, Fernando, ¿no? Qué fuerte que... Sí, es que... No, a mí lo que me parece fuerte es que todo esto sea tan difícil de entender. O sea, no. Claro, O que sea tan. es que a ver, de comprender no es difícil, es de aceptar que, que las drogas, en este caso, consumidas con responsabilidad, quizás, vamos a llamarlo así, vamos a abrir nuestra mente, Sí. no tienen por qué acabar con la vida de nadie. A ver, las drogas siempre van a implicar riesgos. Siempre Sí, pero implican riesgos, como hace el tabaco, como lo hace no, la como lo cerveza. hacen las motos. Es decir, o sea, Claro, sí, si uno se sube en una moto, tiene un riesgo. O sea, todo lo que hacemos en la vida tiene riesgos, ¿no? sí, Pero si te subes en una moto, tiene riesgos. Y es probable que te la pegues en algún momento, ¿no? No es probable que te quedes tetrapléjico, ni es sí, probable, ¿no? sí, Pero yo creo que la analogía nos sirve. Es como si sí. dijéramos que todo el que se va a subir en una moto va a acabar tetrapléjico o muerto. Pues no, es decir, siempre hay un riesgo, pero el riesgo también es modulable y va a depender de la velocidad a la que circules, de si llevas casco o no llevas casco, de si vas borracho o no, de lo que hagas, ¿no? Sí, pero a ver, que quizás es porque Sí. que es muy interesante esto. A mí me resulta súper interesante esto. El problema es que también está mezclado el tema con ese estigma de que la droga en sí, o el consumo de sustancia, como quieras llamarlo, primero que todo es más adictivo que nadie. Y te crea supuesta... A ver, yo desde el del ciudadano de a pie, de esto, te crea más dependencia, te lleva a estados fuera de sí, donde ya ni siquiera tú te controlas como persona. Que ojo, te tomas 50 cervezas y eres lo mismo. Entonces va de esa mano, ¿no? Las drogas es que ya es la desgracia. Las drogas, hay drogas que causan más adicción que otras. Es Claro. decir, pues los opiáceos, Sí. o la heroína, Sí. o el tabaco, el mismo tabaco, o las pastillas para dormir, pues, o el alcohol, tienen un gran potencial de causar dependencia. Sí. Otras drogas como el éxtasis, el LSD o el cannabis hasta cierto punto no tienen ese potencial No de tienen. generar tanta dependencia, o por lo menos una dependencia que no sea funcional, que no te permita realizar Sí, tu vida, ¿no? degenerativa, que no es. Exactamente, es menos frecuente. Pero insisto, también depende de lo que haga la persona. Y luego la dependencia no es siempre el único problema ni el peor. Es decir, un consumo ocasional mal hecho pues Claro. puede tener muchos problemas. La Claro. dependencia es uno de los problemas, ¿no? Claro. Los problemas más graves son los problemas legales. Claro, claro. Los problemas relacionados con las políticas de drogas, pero es el problema más frecuente y el más grave. Sí, Y luego las sustancias tienen riesgos y problemas, y no todas tienen el mismo ni con la misma intensidad. y tú siendo un profesional de la medicina y profesional del tema, ¿por qué crees que entonces no se toma, o sea, no se toma con más naturalidad, no se toman con más naturalidad estos temas? Porque Y siguen siendo un estigma y un tabú, y porque bueno, venimos de un mundo en el cual los últimos 100 años en políticas de drogas pues han sido un absoluto desastre, o sea,
a nivel de salud pública, de derechos humanos, a nivel económico, político, es decir, las políticas de drogas que están basadas en las convenciones de Naciones Unidas Sí, del 61, 71, 87, han causado efectivamente muchísimos más problemas de aquellos que pretendían solucionar. Son un auténtico atentado contra los derechos humanos y contra la salud pública. sí, Lo que pasa es que no se sabe cómo salir de esto. Es decir, pero claro, la política de drogas actual es criminal, genocida, claro. y aquellos que la defienden por acción o por acción, o sea, poca gente lo defiende de forma activa, pero Sí, la mayoría miran para otro lado sí. y son cómplices y responsables de esto. Wow, qué bien. Bueno, desde la Deep Web y demás, tú has dicho que, tú has comentado, ¿no? Que ahí veías otra realidad. ¿Qué tipo de personas acudían, aparte de las drogas, acudían en ese entorno a otro tipo de personas? ¿O Ujú. eras, Yo ya después te ibas a claro, otra? el conocimiento que tenía ahí era a través del mail, quiero decir, a través de lo que se cuenta en un foro, lo cual Claro, te permite hacer cosas, te permite dar información, pero evidentemente no es lo mismo que tener a alguien cara a cara, de tú a tú. claro, Este tipo de estrategias permiten sí, hacer cosas, pero no son evidentemente la panacea ni son la forma adecuada para invertir, ¿no? Para atender todos los problemas de todo el mundo. claro, 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 claro. ¿Qué aprendiste en ese contexto que no habías aprendido antes Ujú. como médico? Eh, Más que aprendí la variabilidad internacional, sobre todo. Es decir, Cuéntame. hasta el momento había trabajado en España, había trabajado en español, bueno, en el que las circunstancias, antes me estaba quejando de las políticas de drogas, pero Europa sigue siendo el lugar del espacio-tiempo más civilizado que conocemos en todo el universo. Sí, es verdad, vivimos en el punto del espacio-tiempo más civilizado y más sensato, ¿no? Pero claro, cuando tú te vas a países ya incivilizados como Estados Unidos, que muchas veces los seguros de salud están relacionados con el seguro laboral. Con Sí, lo cual, si tú o sea, nadie puede saber que consumes drogas, porque si consumieras drogas no solo estaría en peligro tu salud, sino tu trabajo, ¿no? Empezando por ahí, ya, bueno, si nos vamos a países con políticas ya absolutamente criminales, ¿no? Como son Rusia o China, que niegan el acceso a metadona o a fármacos que la OMS consideran como básicos, pues sobre todo la suerte que tenemos de vivir en Europa, que sigue siendo el sitio más civilizado. no, yo recuerdo en Cuba, yo soy cubano, que en Cuba por fumar o algo de eso, inclusive marihuana y demás, te metían como 15 años. Es que 15, la gente tenía que lo mm, consume o lo sigue mm, consumiendo de manera, la- una manera muy oculta, la ¿no? mitad de la población mundial, la mitad de la población mundial vive en países en los cuales el consumo propio Sí, puede dar lugar a un proceso penal. Esto es una locura, se mire por donde se mire. O sea, porque la gente igual no la deja de hacer, no lo deja de consumir, o hombre, sea, y con el si riesgo. uno mira las estadísticas, creo que son 650 millones de consumidores. Tendría que volver pero está claro, una parte significativa de la población mundial consume drogas y consume drogas ilegales, y esto ha sido así Toda la vida. toda la vida. Pues esta población, ya no estoy hablando de vender, no estoy hablando, no, estoy hablando de consumir drogas para uso propio. Sí, El 50% de la población, claro, si ponemos China y Rusia, ya nos vamos ahí, pero hay muchos más estados en el sudeste asiático que dan lugar a procesos penales que pueden llevar a la cárcel por el hecho de consumir drogas. eso me recuerda a Fernando. Es que el problema también está, por ejemplo, en lo que te sale en las noticias. El ejemplo de Canadá. Que Canadá creo que es un país que ha liberado las drogas, ¿no? Sí, ha tenido algunas, sí. Han No tenido todas, algunas políticas más, sí, van teniendo algunas políticas más sensatas con respecto a... pero sin embargo Canadá te lo están vendiendo en la noticia como que se ha vuelto el infierno por culpa de ello. Bueno, sí, sí. La gente está en la calle, bueno, O sea, es que las noticias no... el morbo. habrá que ver estudios científicos, y los estudios científicos no dicen esto. Ni en Canadá, ni en Uruguay, que en Ya, Uruguay han legalizado el cannabis y no ha sido el fin del mundo, ni el fin del Estado. Portugal ha despenalizado el consumo con cifras concretas para el consumo propio, y tampoco se ha acabado el mundo. Y además, el hecho de que pueda haber más problemas, pues a lo mejor puede haber más problemas, pero es una sociedad más libre y más justa, sí. más libre, más justa y más de acuerdo con los derechos humanos, ¿no? Más Entonces, balanceada en ese claro, sentido, efectivamente, ¿no? armónica y demás. Yo creo que efectivamente donde no hay que mirar es únicamente las drogas, sino por qué Claro, consumen y de esa manera. claro, Por la vida y la sociedad que les lleva sí. a la desesperación, Y cuando digamos, y tú estás encontrar ese escape. pues cuando tú estás consumiendo una heroína adulterada, consecuencia de las políticas de drogas, que han entregado la heroína a bandas criminales, Claro. eres responsable de eso.
Efectivamente, igual que lo que ocurre en Filadelfia, ¿no? Es Filadelfia, ¿no? Mm, No, en la ciudad de Estados Unidos que bueno, está acabada también. Estados Unidos tiene un problema muy grande con los opiáceos, Sí, pero insisto, es responsabilidad, es lo que nunca se ve es la causa del problema. Es decir, Estados Unidos en el 60 en el 61 y en el 71 es el impulsor de de las políticas de prohibición. sí, Entonces, se prohíbe la heroína, o se prohíbe el uso en general de la heroína y de la morfina sí. para que no estén en la calle. La consecuencia práctica es que acaba en manos del narcotráfico, que la cortan, que la sustituyen por sustancias tóxicas. Entonces, no solo evitas el problema que pretendes evitar, Sí. sino que causas uno mucho mayor. Es decir, las políticas de drogas son las causantes de la mayoría de los problemas que estamos viendo ahora. Interesante. No, y yo no sé cuál es la solución. No sé si pasa por los estados, por las cooperativas, por las compañías privadas, pero desde luego cualquier cosa es mejor que el desastre que tenemos en este momento. Interesante, interesante. Vamos a quedarnos en ese punto, pero Fernando, vamos a ir a publicidad ahora. Perfecto. Por favor, no os mováis de vuestros asientos, que seguimos con Fernando con este tema tan interesante. Hasta ahora. Fernando, entonces esto me lleva, lo que estábamos conversando, me lleva a... ¿Crees entonces que de cierta manera las drogas han sido utilizadas o están siendo utilizadas por gobiernos para algún tipo, con algún tipo de objetivo? Más bien si puede ser diezmar, más bien si puede ser... No, eso son teorías de, Esos son son teorías de teorías de conspiración. conspiración. O sea, decir, bueno, en España el historiador Juan Carlos Uso ya ha demostrado fehacientemente con datos que esto de que se daba heroína en el País Vasco en los 80 ¿no? para anestesiar a la juventud no tiene ningún sentido. Y no, de forma activa, las cosas hay que demostrarlas, no hay ninguna demostración en activo, no tiene ningún sentido, ¿no? Otra cosa es que esta actitud pasiva, sabiendo lo que hay, bueno, pues que tenga consecuencias en las que nadie quiere entrar, ¿no? Pero a nivel activo, esto se está echando no sé qué, no tiene ningún sentido. Bueno, se hablaba muchísimo tiempo, recuerdo que, bueno, hay un libro inclusive de la utilización la introducción del opio en China por parte de los ingleses para destruir el imperio chino. Bueno, hay Hace ya sí, cientos de años. las guerras del opio del final del siglo XIX Eso. sí que tienen que ver con los problemas entre China y el Imperio Británico, precisamente en relación con el comercio del opio. Es lo que motiva, por eso se llaman, es lo que motiva esas guerras, ¿no? Pero ahí hay un conflicto armado que tiene como base el opio, es decir, Claro. para mostrar un poco la importancia de estas sustancias a lo largo de la historia. Bueno, de hecho, Estados Unidos ahora mismo justifica lo que es bueno, o la agresión a Venezuela o todas las cosas que está haciendo porque supuestamente ha invadido y ha querido destruir, según lo que se dice, las políticas, la sociedad americana desde dentro, ¿no? Con Sí, la exportación. insisto, Pero bueno, Estados Unidos siempre ha sido el número uno consumidor. Sí, es un tema de políticas de drogas, efectivamente, de un mal uso de las políticas de drogas. En un mundo en el que las drogas estuvieran controladas por los estados o por las compañías privadas y no estuvieran en manos de criminales, Claro. pues estarían más organizadas, desde luego. Fernando, tú hablas abiertamente de tu propio consumo. Mm. ¿Por qué decides hacerlo público? A ver, no es un tema que me gusta hablar demasiado porque yo se entiende que voy como técnico, no como, es decir, mi experiencia en esto, como en cualquier otra cosa, es mi experiencia y no tiene más valor Claro. ni menos valor que la del resto, ¿no? Claro. A ver, a raíz de la... Yo te lo pregunto Sí, desde sí, el punto de vista sí. quizás constructivo. Sí, no, lo que pasa es que a raíz de la... fíjate, Mercedes Milá me preguntó una vez, ¿y tú tomas drogas? Y le digo, pues sí. Dije, es que esto es como si me preguntas como si me pregunto desde qué color tienen las bragas. Y me dice, bueno, yo te enseño las bragas y tú me dices, no, espérate, déjame. No. Bueno, Mercedes Milá es así. Sí, creo que es sí, además una excelente presentadora, Sí, una sí, excelente sí. entrevistadora. Sí. Y creo que hasta hace muy poquito, pues que es una cuestión que yo hablaba como técnico. Desde que me he hecho personaje,
Pues Claro, bueno, y aquí se cuenta la realidad, lo que ha pasado, pues claro. no tengo problema en hablar de ello, porque con 52 años, como entenderás, ya no estoy para estar en ningún armario, ni sexual, ni psicoactivo de ningún tipo. Pero mi experiencia de mierda es tan válida como la experiencia de cualquier otro. Es decir, con alguien que es exadicto y pues Claro. cuentas tu batalla y tu historia, que es válida para ti, no es ley universal. Y mi experiencia es válida para mí. No puede, que Sí, no puede traspolarse usarse, al no mundo. puede extrapolarse a otras personas, ¿no? Claro. Por eso me parece No, te lo que las pregunto. experiencias tampoco, tío, sí, que se puede No, hablar de. no, te Sí, lo sí. preguntaba sinceramente Ujú, porque creo que las personas, como igual desde el punto de vista espiritual o cualquiera de los entrevistados que tengo yo, para llegar a la maestría, digamos, que han llegado, muchas veces han pasado por la noche oscura del alma, digamos, han testeado en ellos mismos los efectos de cualquiera de las sí. cosas profesionales a los que se dedican. Ujú, Entonces, yo sí creo que de cierta mm, manera, mm, aunque seas un gran ah, teórico, creo que el haber mm. pasado por eso también, la experiencia misma, Te da otra perspectiva. pero esa Tampoco perspectiva es muy importante. necesariamente, es decir, desde luego para saber sobre diabetes o sobre cáncer, no tienes por qué tener una diabetes o un cáncer. Sí que es Sí, cierto que te da otra perspectiva, claro, pero claro, a eso me que refiero. también es una perspectiva sesgada y particular. Y hay que tener en cuenta eso, los propios prejuicios que tiene uno Sí, ¿no? Pues a mí, pues el hecho de haber sido de ser consumidor me da una serie de prejuicios y puedo pensar que unas drogas son mejores y que otras drogas son peores, ¿no? O sea, es decir, cuando yo hablo en público no puedo hablar según mi experiencia. O claro. si hablo según mi experiencia, pues, esto es mi experiencia, pero las cifras no son así. Eso me recuerda a Antonio Escochotado, ¿vale? Ujú. Tú fuiste Sí, médico fui un médico. de una persona Ujú. que públicamente dijo, o sea, con una edad inclusive hasta avanzada, que él Sí, consumía. sí, 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 sí. Y es una persona que aún así nunca dejó de ser el gran intelectual que fue. Sí, efectivamente, Antonio, bueno, pues creo que fue de las. Murió aún, Sí, inclusive murió de cuántos años tenía sí, cuando murió. pues 80 y muchos. pico. Sí, sí, 83, creo, 84, sí, sí, muy, Y es muy. una persona, un escritor, un filósofo, o sea, una Sí, persona intelectualmente muy sí. elevada. Bueno, pues eh, hay más ejemplos, lo que pasa que nadie habla de ellos, ¿Y por qué no lo hablan incluso abiertamente? por lo que te digo, por el armario, por lo mismo que en los 70, pues nadie era homosexual, ¿no? Claro, claro. Recuerdo que eso lo vi, que él lo dijo abiertamente en una entrevista Mm, con Risto. sí. Hay esa entrevista que, bueno, que ha visto mucha gente. Ujú. No, y Y siempre es algo que sí claro, que. claro. Y me refiero a eso, que no hay Ujú, que hablar mucho más, ni sí. simplemente por eso que estabas hablando tú, desde la propia experiencia y Ujú. demás. Antonio Escochotado dijo, y fue algo parecido a lo que dices tú. Sí, pero ya de esto Ujú. no hay que hacer Claro, ahora mismo un claro, un bombo, bombo no ¿verdad? era Porque en ¿ves? definitiva eso es algo que Ujú. tampoco, eso también es Pasa privado y que muchas de las personas que tienen estos consumos, digo, ocasionales o no problemáticos, sí, jamás lo van a reconocer en nunca público. eso, O sea, a muchas mí me ha veces. llegado a pedir pastillas de MDMA un o una exministro o exministra. Toma. Se sabe que por ahí arriba la gente está. No, tampoco. A mí me ha pasado. Esta persona saldría diciendo que te puedes tomar una pastilla y que no pasa nada. Claro. ¿No? Bueno, ¿Cuántos sí. políticos, O los más ricos también empresarios, bueno, pues insisto, ahora en siempre. este momento puede haber militares, futbolistas, siempre estoy con el tema de la homosexualidad, pero que creo que es lo más parecido Claro. a algo Que estuvo mucho a algo que estuvo tiempo mucho tiempo, ¿vale? destigmatizado, Sí, cerrado y pues claro. ya está, pues uno puede ser capitán general o policía nacional y ser gay, no pasa, o médico de familia y no pasa absolutamente nada. Claro. Pero consumidores de drogas, esto ya es tabú. ¿Dónde sitúas la línea entre el consumo y la dependencia? Pues es difícil, los, los, eh, los profesionales sanitarios nos movemos más cómodos en las escalas, cuando hay, ¿no? Si tiene el azúcar más de 120 es tal, y tiene menos de 120 Sí, es no sé cuánto, ¿no? O sea, eso no patológico. Esto funciona de forma distinta, ¿no? sí. Hay, bueno, la dependencia implica, bueno, pues, sobre todo el perder el control sobre la sustancia Sí. y que el uso de la sustancia no te permita hacer las cosas que tú quieres hacer, básicamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues es algo que en ocasiones puede ser difícil o complicado de Sí. estimar o de, o de, o de cuantificar, ¿no? Mm, Pero hay patrones de consumo que son claramente
dependientes o Sí, adictivos o perjudiciales para la persona y sí. otros que no lo son. Y existe esta clara variabilidad. Vale. Tú comentas que el problema no solo es la sustancia. ¿Qué busca, qué busca realmente una persona cuando consume? Pues habrá de todo, ¿no? Es decir, básicamente las drogas a lo largo de la historia se han usado para tres cosas, ¿no? Para curar, de hecho, incluso etimológicamente, ¿no? La palabra inglesa drug, es que una droga y un fármaco, Drugstore. sí, exactamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una droga y un fármaco? Pues es que Sí, es difícil de ver. Las drogas se sí, han utilizado para curar, se sí. han utilizado para entrar en comunión con la divinidad o con lo trascendente, para acceder a estados modificados de conciencia, o se han usado para pasárselo bien con cualquiera de estas tres combinaciones, ¿no? Sí, Entonces, las personas que utilizan drogas en general buscan una de estas cosas. Lo terapéutico puede ser también sanar el dolor espiritual o el dolor psíquico, y si lo haces con sustancias adictivas, pues tienes bastante posibilidad de tener un problema, ¿no? Pues eso, pero el LSD, yo recuerdo que he visto documentales que inclusive el LSD apareció como una alternativa médica, o no, no recuerdo bien, Sí, en Suiza. vamos a ver, la inmensa mayoría de las drogas ahora ilegales o medio ilegales han sido, antes que drogas, fármacos de prescripción. Es decir, Sí, el LSD, la MDMA, aunque no llegó a comercializarse, las anfetaminas, la ketamina, el GHB, el opio, la morfina, la cocaína, todo han sido fármacos antes que drogas. Pues digo que es que y han estado en la mayoría de los casos patentadas y comercializados por grandes laboratorios. sí, 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 recuerdo que vi un documental hace mucho tiempo de científico, ¿vale? De cuando la LSD que se utilizaba inclusive para Sí. lograr estados alterados de conciencia, inclusive para los pacientes con cáncer o Ujú. terminales, llevarlos a un estado donde ellos mismos se den cuenta que después de la vida, no, o sea, después de esto no Sí, habría muerte, bueno, un poco o a valorar esa trascendencia, sí. a valorar esa Sí, pero trascendencia. es que la LSD tiene 30 años de investigación médica clínica desde el año 38 que se descubre hasta que se prohíbe en el año 72, si no recuerdo mal. Son casi 40 años de estudios científicos de investigación con un producto médico que se llamaba Delicid y que convirtió a Sandoz, a la compañía que lo llevaba, ya creo que no es Sandoz, no, bueno, a la compañía farmacéutica, en una de las principales Del del mundo. mundo, ¿no? Pero es que la historia de Bayer la historia de Bayer está absolutamente ligada a sus dos primeros éxitos, que fueron la aspirina y la heroína. Sí, Por mucho que Bayer se intenten ocultarlo en su web, hay datos absolutamente demostrables que Bayer se construye a partir de la aspirina y la heroína. Es decir, que las drogas han sido fármacos antes. bueno, de hecho, no sé si al final fue verdad o no, no me interesé mucho, pero no decían que la Coca-Cola en un principio era un Sí, derivado, tenía como una pequeña algo sí, de no, la cocaína, algo. la fórmula de la Coca-Cola llevaba hoja y O sea, que no es llevaba. mentira eso, No, no, que eso es cierto. El Papa León XIII era, creo. Había un vino de coca, un vino que llevaba un sí. extracto de un 10% de coca, bueno, que tiene ahí una cantidad significativa de cocaína, el vino Mariani, y creo que era León XIII, no estoy seguro, que prestó su efigie real. Freud fue uno de los fans defensores de la cocaína. Sí, había Tiene escuchado un, eso, sí. tiene un ensayo que se llama Ubercoca, que es el primer ensayo sobre la cocaína. Él se hace defensor de la cocaína porque ayuda bueno, porque es un tratamiento excelente para las opiomanías, para la gente que estaba Sí, enganchada a la morfina. Claro, cuando un amigo suyo luego se tiró por el balcón en una psicosis cocaínica, pues ya dejó de ser sí, porque hubo mucho tiempo antes tan también, fan. no sé hace cuánto, en qué años, pero que la morfina también fue un Sí. problema también o Sí, sigue siéndolo. a ver, la morfina nunca ha sido un gran problema de salud pública, no ha habido y no hay problema con la de salud Bueno, porque pública. había Vamos. mucha gente que se enganchaba a la morfina, ¿no? A ver, a principios del siglo pasado, cuando se hace disponible la jeringuilla hipodérmica, ¿no? Sí, Cuando es la primera vez que se pueden inyectar sustancias, sí. sí que ese problema es más frecuente, pero nunca estamos hablando de un problema de salud pública. Con respecto a la cocaína, el último detalle que te quería dar es Sí, que por la favor. cocaína es el fármaco que permite que exista la cirugía oftalmológica, la cirugía de ojos. Hasta ese momento la cocaína te duerme la lengua Sí. y es el primer anestésico local que hubo disponible. Ah, eso no lo sabía. Se pudo empezar a operar de cataratas
porque había cocaína. Luego ya Porque te dormía el se ojo. sustituyó por otros compuestos que no son activos, como la lidocaína, la tetracaína, pero es que la historia de las drogas es la historia de los fármacos. Sí, es como, ahora recuerdo la serpiente, ¿no? Tú curas el veneno de la serpiente con el propio Sí, veneno, o sí. sea, con la... Pero es que no son, o sea, no No, y no es veneno, son o sea, venenos, son sustancias que tienen sus efectos secundarios, sus claro. efectos, sus efectos como todos, como todo el resto de los fármacos que tenemos disponibles. Se puede estar consumiendo para evitar algo. Sí, O sea, lo que quiero es diferenciar entre el uso consciente y la evasión. sí. Estamos hablando de que la evasión no es necesariamente algo malo. Uno puede tener que evadirse de vez en cuando de la realidad que no. Claro. El problema es cuando esa evasión es continua y te separa de tu realidad, ¿no? El opio, la morfina, la heroína, los opiáceos Ujú. son fármacos que producen una gran paz, una gran paz o insensibilidad, diría incluso, ¿no? Tanto al dolor físico como al dolor emocional. Entonces, pues si uno está muy jodido, pues le va a sentar muy bien, le va a sentar demasiado bien, ¿no? Y si es una sustancia que te pide cada vez más ¿no? Ujú. Pero que tiene un efecto en principio muy placentero, es más probable que esas personas tengan un problema con ese tipo de sustancias, ¿no? Fernando, ¿qué sentiste ahora desde lo personal? ¿Qué sentiste cuando te viste enredado o enmarañado o dentro de ese problema de verte perseguido o verte vigilado por la FBI y de repente Ujú. quizás un juicio que nunca se celebró porque no tenías nada que ver con ello? Y ese estado, A ver, porque me imagino que yo ujú. estaría, madre mía, que me La- encierran en Estados Unidos a cadena perpetua, qué sé Fue yo. todo muy loco, muy delirante. Claro, uno de los objetivos de la novela por los que Ujú. me presté era para poder demostrar que lo que decía era verdad, que no me lo estaba, porque es que suena Claro, todo muy loco, ¿no? claro. En el 2013 cierran Silk Road, cierran esta página, y en el 2015 me pide la defensa que yo testifique en defensa de Ross Ulbricht, que es la persona que había ideado esta web. Y yo, pues claro, pues dije, por supuesto que yo, la identidad del doctor X había estado vinculada al doctor Fernando Codevilla desde el primer momento. El FBI sabía que estaba ahí Sí. desde el 2013, no tenía nada que ocultar y yo lo mandé todo. La juez pidió pruebas adicionales y bueno, y cuando salió el juicio, la sentencia son 90 folios, al Sí. tipo lo condenaron a 2 cadenas perpetuas y 40 años Wow. por crear una web, porque es la historia, y bueno, pues 15 de los 90 folios están dedicados a insultarme, a manipular mi testimonio, que termina diciendo Para que te fueras con él, digamos. que yo intenté vender fentanilo en la red profunda, ¿no? Que es algo pues que no está en mi testimonio, que yo no hice nunca y que luego se ha demostrado, o sea, que Porque luego se ha además yo me demostrado imagino que la Deep ser Web está falso, llena ¿no? de gente, de policías, Claro, ¿cómo es? Virtuales, sí, 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 sí. agentes, de Claro, gente que, digamos, mm, que saben lo que hay. Pero me dijeron que no fuera a Estados Unidos, por supuesto, que no. Y Por luego, si acaso, sí, ¿no? luego una serie de incidentes desagradables en los cuales no voy a Ya. entrar mucho, que tiene que ver con registros en mi despacho, y sí, bueno, esto se cuenta en la novela, con servicios secretos y con cosas, digo, Dios mío, como Bárbara Rey, ¿sabes? En fin. Sí, fue muy paranoide, pero claro, es que la realidad es que sí, pues, ¿no? Si alguien te cuenta, no, es que no sé qué, los bitcoins y la juez que se inventó mi testimonio y me persigue el FBI y hablan de mí en la tele, claro, pensaría que está loco. En este caso, pues así fue, es decir, así sucedió. Lo que pasó es que, bueno, pues que al final esto se calmó y al final Donald Trump, Sí. es quien ha liberado al pirata Roberts, a la persona que estaba... sí, Está fuera. sí, está fuera por decisión Un indulto. Sí, un indulto de Donald Trump, que es un tipo cuyas políticas pues no me despiertan ninguna simpatía, pero ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? En este Claro. caso, ole por Trump. O sea, ¿Y bajo qué acusación le querían meter 2 cadenas perpetuas por una web? ¿Era por qué? Porque era decían que me imagino que era un disfraz para hacer y vender y dedicarse a otras cosas. Vamos a ver, el motivo de fondo es que es el puntapié definitivo a las políticas de drogas. Es decir, si uno puede comprar y vender drogas tranquilamente desde su casa, Desde su casa, desde ¿verdad? su Acabas de casa decir y lo eso. recibe, hombre, el motivo real es este, ¿no? Hubo una serie de motivos falsos, inventados. Se le acusó de intentar 8 asesinatos contratando sicarios online.
los sicarios online resultaron ser agentes del FBI encubiertos que robaban de la propia web. Nunca hubo un cadáver. O sea, corruptos. Sí, ha habido 2 agentes en la cárcel hasta hace muy poquito. Ah, Esas acusaciones se retiran en el último momento, pero se utilizan para condenar a un tipo sin delito de sangre a 2 cadenas, o sea, 2 vidas y 40 años en la cárcel, que es lo que, bueno, lo que ha perdonado Trump con muy buen criterio, bajo mi punto de vista. wow, wow, wow. Has hablado para la gente que no lo ve así, o sea, lo que es el envío, o sea, comprar droga, digamos, y que te llegue a casa por paquete. ¿Mm? A ver, yo sé que me imagino que, o sea, yo sé que es imposible controlar el tráfico de nada a 100%, Claro. de lo que te llega de DHL o de lo que te llega de no sé Sí. qué, de Amazon. Es Sí. imposible controlarlo Sí. todo. Pero son tan endebles, son tan frágiles los controles en ese sentido como para que pueda haber un mercado que te envíe la droga a casa. Hasta donde yo conozco, Por paquetería, quiero decir. hasta donde yo conozco, bueno, a ver, todos los días creo que entra por los puertos, entran un volumen de mercancías equivalente a 20 estadios Santiago Bernabéu, ¿no? Madre mía. Claro, no estoy Vale. hablando de comprar drogas para usuarios, o sea, Sí, sí, o sí. sea, es decir, la carta, lo que es una carta ordinaria, Sí, sí. es el objeto más constitucionalmente protegido que existe. Claro. Una carta cerrada, Sí. tiene que haber un orden judicial para No puede para abrirse, no abrirla. puede abrirse, Entonces, sí. bueno, sí, decías antes que la red profunda está llena de agentes dobles o de agentes de las fuerzas del orden, Sí, sí. pero por suerte se dedican a cosas más importantes. Es decir, el grueso de la investigación, que claro, los recursos son limitados, pues tiene que ver con terrorismo, con armas o con pornografía infantil, Sí, que creo que es una forma más eficiente de usar los recursos que si a claro. alguien le envían 3 gramos de coca, ¿no? Sí, Claro, es claro. decir, ¿no? Y de hecho ha habido un par de operaciones de terrorismo en Alemania, creo que se han desarticulado precisamente porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dedican a vigilar eso, a que la gente no mueva kilos de dinamita, ¿no? O mueva kilos de explosivos. Entonces, tal como está la cosa, bueno, recordemos que en España consumir drogas en espacios privados no es delito, Sí. pero llevar una cantidad... ¿Drogas o marihuana? Drogas. Ah, drogas. Sí. Ah, Llevar una cantidad minúscula de marihuana en tu bolsillo da lugar a una multa de 600 euros, sin posibilidad de cambiar por otra medida, y en el segundo caso de 10.000. El año pasado hubo 400.000 denuncias y 225.000 multas a ciudadanos por llevar en sus bolsillos cantidades para uso personal de uso psicoactivo. Pero de marihuana o no? Sí, de marihuana o de Ah, cualquier yo otra pensaba sustancia. que la No marihuana. no Yo puedes pensaba que sí fumar. podías llevarla encima. No. La marihuana es una sustancia fiscalizada y no puedes llevarla encima. Ah, yo Puedes pensaba consumirla que en tu casa, pero como llega de tu casa, de donde la compras a tu casa, no. Ah, yo pensaba, bueno, estoy un poquito. No es muy fuerte. Bueno, pues sí, es importante saber eso, porque en este momento el riesgo más importante que tienen los consumidores de drogas Sí, en España es esta acción insensata y que no le veo ningún sentido ya. del O Ministerio sea, del que te permiten Interior. consumir en tu casa, pero el transporte, Claro. así sea un mínimo, si te cogen, Claro. Sí, efectivamente. O si te llevas algo por multan. ejemplo, te multan, efectivamente. ¿Y cómo entonces llegas a la casa? ¿Qué? Por eso digo que el correo postal y la red profunda en este momento en España es Sí. una medida recomendable para cualquier consumidor de drogas. No infrinja la ley de seguridad ciudadana y yo creo que el Código Penal tampoco, aunque no soy un experto en el tema, ¿no? Wow. Fernando, tú has tratado perfiles muy, muy distintos, ¿no? Ujú. Bueno, antes que eso, el modelo del que estás hablando, ¿a quién beneficia para que se mantenga como está, tal cual? Yo creo que hay un efecto de la inercia, de que ya estamos metidos en que nadie sabe cómo salir de esto, Sí. ¿vale? Y bueno, está clarísimo que a quien beneficia en primer lugar es a los malos, a los narcotraficantes, a las redes criminales, Sí. que además muchas veces el tráfico de drogas está claramente mezclado con otras actividades ilícitas que tienen que ver con trata de personas, con terrorismo. Fundamentalmente Claro. beneficia esto, beneficia a los bancos. Bueno, hay grandes operaciones, y estoy hablando de datos demostrados y demostrables, ¿no? Sí, sí. Como una parte importante del dinero procedente del narcotráfico se lava Se lava. en bancos, Eso sí lo y ha sé. habido grandes denuncias por esto.
pero tiene repercusiones políticas. Hay estados fallidos, como son Colombia, como son Sí, México, como ¿no? Latinoamérica quien ha puesto los muertos en la guerra contra las drogas sí, y claro, así es lógico que, ¿no? que Argentina o Uruguay o Colombia sean los primeros países que quieren salir de eso, eh, claro. porque son quienes han puesto los muertos en la guerra contra las drogas, ¿no? Más bien la guerra contra la gente que consume drogas. ¿No? Sí, sí, esa Y yo creo que son diferencia. los beneficiados fundamentalmente. Tú has tratado a perfiles muy distintos, muy diferentes. ¿Qué has aprendido de la diversidad de las personas? Nada muy distinto de lo que no aprendas en la diversidad del trabajo de un médico de familia. Es decir, pues, si hay gente, pues aprendes que la vida es muy variada, que las personas somos muy variadas, que lo que para ti es muy normal, para mí puede ser una cosa muy rara o viceversa, Sí. y que la vida puede ser vivida de muchísimas formas, y yo creo que todas son lícitas mientras no hagan daños a otras personas, ¿no? ¿Y qué diferencia ves entre quien se destruye y quien logra sostener el consumo? Amor propio, yo creo. Amor propio. Amor propio. También ese conocimiento, educación y tener unas buenas circunstancias, efectivamente. Es que si desde los 13 años, desde los 10 años has vivido en un ambiente en el cual tus padres eran consumidores y traficaban con drogas y tienes problemas, Claro, pues bueno, pues que estás infraprotegido y tienes muchos más riesgo de tener problemas pues que alguien de clase media, con un apoyo familiar o social sí, razonable y que descubra las drogas en su edad adulta. Lo que está claro, uno de los factores más claros es la edad. sí, Pero como con todo, es decir, cuanto más mayor sea uno cuando descubre las cosas, sí. pues menores son los riesgos de tener problemas porque tiene la personalidad más formada, ¿no? Porque no es lo La mismo. educación desde la familia hablas Claro, sí, sí. directamente. Perdónala. La educación desde la familia, además, Sí, bueno, inclusive, sí, la familia es importante es también importante. porque la familia entendida con toda la amplia diversidad Te entiendo, que hay en el siglo XXI, ¿no? te entiendo, te Porque entiendo. también muchas veces el tema de las drogas se usa ahora también, lo de la protección. La protección de los niños y todo es perfecto Sí, y sí, tiene que haber sí, medidas sí, para sí, proteger a la infancia, pero cada vez más me parece que lo que se usa es para, para coartar la libertad de los adultos. sí. O sea, decir, a los niños efectivamente que los eduquen sus padres, Claro, ¿no? claro, Que es quien tiene. Y tiene que haber una serie de mecanismos, pero bueno, pues tanto cuando se habla de la pornografía, cuando se habla del. Pues claro. bueno, es que los adultos tenemos Sí. derechos de cosas de adultos, ¿no? ¿Qué es lo más duro que has visto en alguien que no ha sabido parar y lo más inesperado en alguien que sí ha sabido gestionarlo? Te empiezo por la segunda parte pues, Sí, en, sobre todo en gente dependiente, o sea, en gente con problemas graves, pues a veces tú piensas, "Uf, este tío lo tiene muy mal", y de repente hace un cambio, y bueno, porque todos tenemos capacidad de claro, cambiar. Y muchas veces la gente que consume drogas deja de hacerlo por sí mismo. Así que, bueno, a veces un profesional puede venir muy bien y a veces no es necesario. claro. Tampoco decir, la mayoría de los fumadores dejan hemos visto Sí, que es una de las drogas más tóxicas y adictivas que existen, claro, dejan de fumar sin apoyo, ¿eh? claro. Eso no lo perdamos de vista. Y hay muchas veces que las personas pues, pueden cambiar de forma tanto para bien como para mal, ¿no? Pero que esa posibilidad de cambiar para bien también existe, ¿no? Que es algo que negamos o que no vemos con frecuencia. Cuando uno se da cuenta de que lo negativo pues, pesa más que lo positivo o tiene una buena motivación para cambiar, pues muchas veces las personas cambian. Y de los que no han sabido parar. También tengo ejemplos y bueno, pues el final pues, El final, suele el ser final, trágico, el final. como con tantas otras cosas, Como como el con- que no sabe parar con la comida, el que no sabe parar con el juego, el que no sabe parar con relaciones personales que son. Sí, hay perfiles aquí ya se me escapa el tema psicoanalítico del tema, hay perfiles que buscan la autodestrucción, el La autocastigo, autodestrucción. ¿no? El masoquismo, existen este tipo de ¿Crees en la perfiles. espiritualidad? Perdona que ¿Eres una persona que cree en la espiritualidad? no sabría decirte. ¿Crees que las drogas también son una manera también de colarse entidades negativas
o entidades No. energéticas de otras No. para Yo no, a ver, poseer espera. un cuerpo. Entramos en el mundo de la fe y las creencias, con lo cual no lo creo. Ya. Yo no lo creo. Sí que creo que, a ver, si las drogas han estado, menos en el caso del cristianismo, de las religiones Sí, de sí. libro, ¿no? Sí, sí. Muchas religiones, tanto de Asia como de América, utilizan psicoactivos, fundamentalmente tritaminas psicodélicas, Sí. para entrar en contacto con la divinidad. Puedes dar la explicación que quieras, pero creo que ese papel de trascendencia y ese papel de conexión o de apreciar la realidad de otra forma, tal como es, o Sí. tal como... Bueno, pues desde luego es algo que está ahí. Soy bastante agnóstico al respecto. O sea, no soy anti-espiritualidad, tengo mi Claro. espiritualidad, supongo, pero en entidades de otros Planos y planos y demás, tal, ¿no? Hay ahí no drogas. entremos. Drogas. Yo no quiero entrar, pero que cada uno pues que piense lo que quiera. Fernando, se acaba el tiempo, se ha ido. La verdad que ha sido una masterclass también. Y creo que has arrojado bastante luz y bastante aprendizaje, que quiero que cada uno se lleve sus propias conclusiones. Y creo que sí, que es una enseñanza. Una enseñanza. No quería cerrar el programa, por supuesto, sin volver a mencionar esta novela documentada, perdóname, sobre tu vida, Doctor X, ¿no? Bueno, has dicho ya así, por encimilla, que es basada en esta vida, este extracto surrealista Sí, más que que has sí, vivido. en la época de Silk Road, sí. O sea, algo más que quieras decir, que quieras... No, al O respecto. sea, comprarla la pueden comprar en Amazon. Sí, o la pueden coger en las plataformas ilegales. Lo siento lo siento por la En las editorial plataformas ilegales. Sí, no, hombre, que el que te pirateen, yo lo siento por la Ya. editorial, por supuesto, que ha hecho un gran esfuerzo Claro, pero el que te pirateen está bien porque interesas, ¿no? Que decir, claro. que- Mis libros los han pirateado, sí, sí. bueno, Los pues han pirateado. eso está muy bien. Eso me dijo un amigo. Porque Alégrate. interesas, efectivamente. Alégrate porque si interesas, interesa. sí. Pues Doctor X, el médico de la Dark Web, lo aconsejo, por favor. Creo que va a ser una lectura bastante surrealista y apasionante. Fernando, te agradezco mucho. Pues muchas gracias por este Muchísimas rato. gracias Y por hasta la arrojar próxima. tanta luz. Venga, Hasta hasta la luego. próxima. Chao.